no tiene que comprarlo si no gusta, pero digo, eso es lo que estamos usando. También las respuestas están en las escrituras, y por ahí hay otros libros muy buenos y que nos ayudan mucho. Ahorita estaba comentando con algunos de los hermanos aquí en la mesa que todos los temas que hemos estado compartiendo vienen en estos libros. Algunos temas vienen con bastante contenido, o sea, profundo. Otros temas vienen más sencillos, traen menos, pero por eso también están las respuestas. O sea que hay uno que trae, en uno trae más, en el otro menos, pero así. Entonces, por eso me gusta a mí animarlos a que leamos estos libros, y claro, con la Biblia, pero aquí, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes dicen, yo quiero mirar el tema de las imágenes, pues rápido se van al final del libro y ahí trae todos los temas, y se van, ya les dan el número, ya ahí dice qué número, y se van al número, entonces al número que indica el libro, y ya pues miran ese tema, o dicho tema, cualquier Entonces, como decía, página 33, vamos a estar mirando lo que es la jerarquía en la iglesia. Como es un tema sencillo que ya muchos de nosotros sabemos, conocemos quiénes son los que componen lo que es la jerarquía, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente ahí están las imágenes de quiénes son, ¿verdad? Desde el Papa, los obispos, presbíteros, que son los sacerdotes, y los diáconos. Ellos son los que componen la jerarquía. La jerarquía también viene siendo, en el libro lo dice claramente, dentro de la iglesia existe la jerarquía, como al igual en nuestra casa también hay una jerarquía. ¿Quiénes son los que componen la jerarquía en un hogar, en una familia? El papá y la mamá. Al igual que en la iglesia, si Cristo no hubiera querido que hubiera jerarquía, que hubiera alguien que mandara sobre otras personas, sobre los demás miembros, entonces no hubiera formado. Pero lo vamos a ir mirando en la Biblia, que por eso mismo Cristo llama a los que Él quiso, y así los instituye. Entonces, lo mismo que pasa en nuestras familias, por ejemplo, ¿quiénes son los que tenemos autoridad en la familia? El papá y la mamá. ¿Y el hijo qué tiene que hacer? Someterse, obedecer a los padres, ¿no? Igual, un hijo más pequeño también debe obedecer al hijo mayor. Lo mismo que acá, ¿verdad? Vamos a decir el Papa, los obispos, pero que también los sacerdotes y los diáconos obedecen al Papa y a los obispos. Entonces, viene estando compuesta la jerarquía de la iglesia, al igual que en una familia. En una familia, pues como ya dijimos, es importante que nosotros miremos algo similar, la jerarquía dentro de la iglesia con lo que es una familia, y de esa manera hay un orden. Porque ¿qué pasaría si en una familia, en una casa, aunque de repente sí hay por ahí, ¿verdad?, que el hijo mande al papá, el hijo o la hija mande a la mamá? Entonces ahí sería algo feo, ¿no? Algo terrible, aunque sí se ha escuchado por ahí que de repente hay hijos que mandan a los papás, ¿verdad? Pero pues no es muy común. Entonces, por eso es que de la misma manera, imagínense, si en la iglesia no hubiera autoridad, esa máxima autoridad que son nuestros dirigentes, entonces ¿cómo estuviéramos nosotros? La iglesia estuviera por los suelos, créanme. ¿Por qué creen que los hermanos separados están así? Quizás ustedes los miran que están bien. Pueden estar bien en un sentido, pero en los demás no. Refiriéndome a la doctrina. En la doctrina, uno enseña una cosa, uno enseña otra, otro enseña otra, otro enseña otra. El que acepta algo, el otro lo rechaza. O sea, no hay algo formal. No hay una doctrina
como la iglesia, una doctrina que tenga fundamentos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay un desastre, cuando no hay algo formal como es la doctrina de la Iglesia Católica, que sabemos que lo que enseñó Jesús y lo que enseñaron los apóstoles, eso se enseña hasta el día de hoy. Eso se enseña y se respeta. El Papa no quita absolutamente nada de doctrina, ¿verdad? Ahorita vamos a mirar qué autoridad tiene de él, el Papa, como el pastor aquí, representante de Cristo en la tierra. Vamos a mirar qué puede hacer él aquí, pero siempre y cuando respaldado por Jesucristo, no es por cuenta propia. Entonces vamos al primer texto de Marcos 3, 13 al 15, y si alguien quisiera leer por allí, si alguien me ayuda con el micrófono, hermano, y si gustan leer, y si no lo leemos de por acá, así, de esa manera, también nosotros vamos a decirlo así, acostumbrándonos a ir leyendo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y la leemos, más creemos, y más y más y más. Y si no la leemos, se nos va quitando eso, como ese hábito, se nos va yendo. ¿Por qué? Porque no lo hacemos. Pero si lo hacemos, viene ese hábito de querer más y más y más. Y qué mejor que leer la palabra de Dios, que es mismo Cristo. A ver, alguien si tiene ahí por ahí de su Biblia, me gustaría que lo haga desde la Biblia, sería mucho mejor. Subió al monte y llamó a los que él quiso. Cuando estuvieron junto a él, creó para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar con poderes demonios, dándoles poder para echar demonios. Bueno, aquí, este primer texto, miramos que Jesús es la voluntad de Jesús. Comenzar con estos 12. Y lo impactante ahí es que Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Entonces, no fue alguien que dijera yo quiero ir, Señor. Alguien que dijera yo me apunto, o a mí. No, a los que Jesús llamó y a los que él mismo instituyó como apóstoles. A veces me van a mirar que yo leo como no es lo que está ahí, porque a veces yo, una de dos, o lo digo de memoria, o yo leí otra versión, y así me acostumbré. Entonces por eso es que a veces leo, y te voy a decir, pero eso no está ahí lo que acabo de decir, pero lo leí de otra versión. Entonces así es que esa es la razón. Entonces, ahí miramos claramente que entre esos 12 que Jesús llama, recuerden que iban apóstoles, o los discípulos en aquel tiempo, antes de que los instituyera apóstoles, iban ya, o más bien Jesús, como Dios, sabía a quién estaba eligiendo. Sabía que eligió a Judas y que lo iba a traicionar, como Dios lo sabía, como hombre no lo sabía. Igual todos los otros que lo negó. Entonces, como hay muchas sectas que dicen que la Iglesia Católica no es la de Cristo porque hay pecado y porque hay tanto escándalo, pues si nosotros nos ponemos a analizar por qué Jesús llama a Judas, que lo iba a traicionar, ya dije, como Dios sí sabía quién era Judas, qué iba a hacer, y llamó a Mateo, que era un cobrador de impuestos, se robaba, y a Pedro, que lo negó, y otros que se peleaban por los puestos,
Entonces, esa palabra donde dice, y llamó a los que él quiso, eso lo que quiere decir ahí la palabra de Dios es que Jesús quiso componer una iglesia con gente buena y gente pecadora, que el pecado va a existir siempre dentro de la iglesia. Por eso no hay que escandalizarnos si de repente escuchamos que la iglesia esto, cualquier cosa, porque ya eso está escrito. Ya eso ya está escrito de que iba a haber, por ahí dice un padre, Judas representa a uno de cada 12, por decirlo así, de cada 12 sacerdotes que van a traicionar a Jesús. Imagínense cuántos sacerdotes hay, miles o millones, no sé, ¿verdad? Entonces, no, por eso digo, no hay que escandalizarnos. El pecado siempre ha estado dentro de la iglesia. Entonces, pero eso fue lo que Jesús quiso. Y dice, así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles. Él les da el nombre de apóstoles. Apóstoles quiere decir enviados. Entonces, eso es lo que hace Jesús. Y dice, aquí por ejemplo, aquí dice, que no alcanzo a mirar, instituyó a estos 12, ¿para qué? Para que anuncien su evangelio, porque es a lo que los manda, anunciar el evangelio. Entonces, no a todos les dio ese mandato o esa autoridad. Si eso hubiera sido, entonces no hubiera llamado a 12, ¿verdad? Porque dice que Jesús predicaba a multitudes, les hubiera dicho, vayan, aunque después sí les dice. Cuando en Lucas, ahorita que leía Lucas 10:1, pero 10:2, pero en el 1, dice, Jesús después llamó a 72 y los envió a predicar de 2 en 2. Ahí es donde vamos nosotros. Llama a 72 y manda de 2 en 2. Entonces ahí es el mandato ya, como quien dice, para toda la iglesia, pero siempre y cuando dentro de su iglesia. Entonces vamos a pasar al otro texto que tenemos. Y aquí en el otro texto dice bueno, está bien ese, porque aquí en el libro está el otro, pero vamos a mirar este texto. Por ejemplo, acá ahorita vamos a mirar la cena del Señor. ¿A qué más los envía Jesús a sus apóstoles? A celebrar la cena del Señor. Pero aquí vamos a leer ahorita en estos momentos, alguien que quiera leer de Mateo 28, 18 al 20. Es este texto, ¿para qué? A que vayan a llevar el evangelio por todas las naciones. Y ese mandato, al igual, se lo dio solo a sus apóstoles. A sus apóstoles, no se los dio a todos. Es por eso que hoy en día los que representan a los apóstoles son los obispos, y los obispos tienen el deber de llevar el evangelio por todo el mundo. Si nos vamos de un obispo, hoy en día nos vamos de un obispo. ¿Quién le impuso las manos a este obispo de Dallas? Se va al otro. ¿Quién le impuso las manos al otro? Y hasta llegar hasta Pedro. Entonces, esa es la sucesión apostólica que viene desde Pedro hasta hoy en día con los apóstoles, con los obispos. Adelante, hermano. Okay. Mateo 28, 18. Entonces Jesús, acercándose, les habló con estas palabras: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso,
vayan y hagan de todos, que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Ahí, en el primer versículo, en el 18, dice Jesús, y Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Con esa autoridad que nuestro Padre Dios le da a Jesús, y con esa misma autoridad Jesús se la da a sus apóstoles. Entonces, es por eso que hoy en día los obispos, los sacerdotes, los diáconos, tienen ese mandato de parte de Dios. Es un mandato, es una autoridad, es un mandato, ¿cómo se dice? Una potestad que les da, y más cuando les da la potestad de celebrar la cena del Señor, o sea, la Eucaristía. Entonces ahí miramos que ese poder, ese mandato se lo da solo a los apóstoles. Igual, ahí les está hablando a los apóstoles, no les está hablando a todos, igual que en Marcos que hemos leído. Y allí está, que ya lo había leído también, donde enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús va a estar con su iglesia todos los días hasta que se termine este mundo. Entonces la iglesia, como está siendo respaldada por Jesús, no va a poder ser destruida, porque tanto Él la está respaldando desde el cielo, como tiene una jerarquía que está guiando al pueblo de Dios, que es lo que dice en su libro, como la iglesia guía al pueblo, a su rebaño. Entonces, aquí, por ejemplo, el que quería hace ratito, es mandato que les da Jesucristo también en la última cena. Por ejemplo, ahí está la foto de la última cena, donde instituye la Eucaristía y el sacerdocio. Ahí en una sola reunión, por decirlo así, instituye Eucaristía y sacerdocio. Porque ¿quién hacía el sacrificio en el Antiguo Testamento? Los sacerdotes. Ahora en esta nueva alianza, ¿quién va a ser? No va a ser cualquier persona, sino los sacerdotes. Ahí es donde les da la autoridad, la potestad de que celebren la Eucaristía. Y ese mandato se lo da igual solo a sus apóstoles. A ver, voy a leer ahí. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hagan, les está dando una orden. Aunque no lo quieran, es una orden. Ahí por eso es que los padres, o más bien aunque ellos no quisieran, pero que esa es la misión que Dios les ha dado a sus apóstoles, y si ellos están dentro de esa jerarquía, entonces es un mandato, o sea, es una autoridad. Vayan, entonces hagan esto en memoria mía. En memoria mía, muchos dicen: oh, es que es un recordatorio. No, en memoria mía quiere decir que cuando lo hagan, cuando lo estén haciendo, recuerden que yo fui el que se los mandé. Que recuerden ese momento que el sacerdote está celebrando la Eucaristía. ¿Quién se lo ordenó? Jesús mismo. Entonces, por eso es una orden. Hagan eso en memoria mía. Recuerden que yo fui quien les mandé
celebrar la cena del Señor. La cena del Señor ya lo mirábamos hace tiempecito, que es un medio de salvación. Como nosotros, si participamos de la cena del Señor, nosotros podemos salvarnos, claro, cumpliendo los demás mandamientos o obedeciendo lo que Jesús nos pide. Hizo lo mismo con la copa después de cenar. Después de cenar, diciendo, no sé si está mal, no sé, esta copa es la alianza nueva. Aquí está otra palabra importante, la alianza nueva. Recuerden que en el Antiguo Testamento había una alianza. ¿Qué alianza se terminó? Ahora esta alianza nueva, esta alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Entonces Cristo se da a nosotros, y si nosotros participamos de ese cuerpo y de esa sangre, nosotros tenemos ese medio de salvación, ese camino que nos lleva a la salvación. Entonces sigamos avanzando. Aquí algo bien importante también, ese texto, si alguien lo quiere leer, ahí, texto bien importante, también por cierto es tarea, pero ahorita como quiera les vamos a dar la tarea. Voy a tratar de terminar un poquito antes porque necesito explicar algo del tema pasado. ¿Y quién va a leer por ahí, hermano? ¿Quién dijo yo? Yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrán atado al cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrán desatado en el cielo. Palabra del Señor. Ahí igual les está hablando a los apóstoles y les está diciendo: yo les digo que todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrán desatado en el cielo. Por ejemplo, cuando ustedes han escuchado esto de las indulgencias, en las indulgencias no están en la Biblia, y entonces ¿quién las inventó? El Papa. Y como el Papa lo inventó y es para un bien de la iglesia, un medio de salvación para quien haga eso, entonces por eso está ahí. Todo lo que aten, todo lo que permitan, lo está permitiendo, lo está haciendo el Papa o los obispos. Quedará, lo mantendrá atado en el cielo. ¿Qué quiere decir ahí? Que lo que, por ejemplo, el Papa dijo, pues hagan esto y esto, y ganan una indulgencia, y a través de la indulgencia su familiar sale al cielo. Entonces, si eso está escrito y eso fue lo que Jesús dijo, Jesús lo respalda en el cielo. Y lo otro al revés también. Y lo que no permitan no será permitido en el cielo. Por ejemplo, les doy un ejemplo, no sé si está bien lo que voy a decir. Hay personas que se casan por la iglesia, y no sé si han escuchado que van: padre, me quiero divorciar. No se puede divorciar. ¿Quién lo está respaldando? Cristo, porque Cristo dice la Biblia: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, eso lo respalda Cristo, no se puede separar. Eso es desatar y desatar. O sea, esa autoridad solamente la tienen los apóstoles, el Papa y los apóstoles, y hoy en día los obispos y sacerdotes. Entonces, vamos a avanzar. Vamos a avanzar aquí en este texto. ¿Cómo si miramos que hay una autoridad en la iglesia, y que no es solamente por decir, sino está escrito? Todo lo que la iglesia enseña, todo lo que la iglesia nos enseña, nos ha predicado,
está escrito. A veces desconocemos dónde está en la Biblia, pero por ejemplo aquí, este texto es una muestra, o como lo diría de otra manera, fundamento que en la tierra existe un pastor representante de Cristo aquí en la tierra, y que a ese pastor le dejó el encargo de apacentar su rebaño. Y si alguien lo quiere leer, acá hermano de este lado. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Ahí le está diciendo que apaciente a sus otros apóstoles, a los que había elegido. Apacienta mis corderos. Le está ya dando una tarea. Y a Pedro. Entonces por eso aquí podemos también mirar la primacía de Pedro. La primacía de Pedro. Siga, perdón. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Cuida mis ovejas. Aquí sigue, continúa. Ahí mismo, 17. Insistió Jesús por tercera vez: Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús dijo: apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas, otra vez, pero ahí ya le dan el encargo de apacentar a toda la iglesia en el mundo entero, a toda. Entonces, por eso que aquí miramos, por ejemplo, en la tarea, este texto que yo le estoy ayudando, que muestremos la primacía de Pedro en la Biblia, ¿no? O el primado, más bien, el primado de Pedro en la Biblia, y es aquí. ¿Por qué? Porque si Jesús eligió a los 12, pero aquí le está hablando a Pedro. Y luego vamos a mirar en el otro, que no lo vamos a leer, vamos a leer Lucas. Vamos a mirar tanto Juan, el que acabamos de leer, como Lucas, que se está dirigiendo a Pedro. Por eso es que nosotros sabemos, como católicos, y para gente que, bueno, para poder ayudarle a otros que no entienden, que hay una autoridad, un pastor, un representante de Cristo aquí en la tierra, y ese es el Papa. En ese caso, en aquel tiempo, Pedro, ¿verdad? Porque, por ejemplo, voy a leer dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Entonces ahí Satanás pidió permiso para sacudirlos a todos, a los apóstoles. Pero fíjense lo que le dice en el 32, algo importante: pero yo he rogado por ti. Entonces ahí es donde nosotros decimos que Pedro es el representante de Cristo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque no dijo: voy a rogar por Juan, por Andrés o por ustedes, lo había dicho en plural, pero dice: pero yo rogaré por ti, Pedro. Entonces, ¿para qué? Para que tu fe no se venga abajo. Y dice, y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer la fe
tendrás que fortalecer a tus hermanos. Entonces, cuando hayas vuelto, ahí ya Jesús ya sabía que Pedro lo iba a negar, lo iba a negar. Entonces, cuando hayas vuelto, cuando te arrepientas, ayuda, fortalece, levanta a tus hermanos. Entonces, esa tarea se la da a Pedro, pero al mismo tiempo, con la ayuda de los otros 12, que ya miramos que es lo que compone la jerarquía dentro de la iglesia. Entonces, ahí por ejemplo, algo voy a decir rapidito, dice en Hebreos 13:17, obedezcan a sus dirigentes y estén sumisos, pues ellos se desvelan por sus almas, de las cuales deberán rendir cuenta. Ahí es la tarea del sacerdote, la tarea del obispo, la tarea del papa, de velar por nosotros, el pueblo. Por eso imagínense la carga o el peso que lleva el papa y pues los obispos, ¿verdad? Pero más el papa. ¿Por qué? Porque en este caso está hablando de los sacerdotes también, pero que ellos se desvelan por nuestras almas. Por eso nosotros, ¿qué debemos ser? Sumisos a ellos. ¿Y qué pasa? A veces gente que dice, no, pero yo cómo voy a obedecer al Padre si es un pecador, lo que sea. Pero nosotros nos toca, ¿qué? Obedecer. Si ellos cometen un error, se equivocaron, Dios los juzgará a ellos. Y a nosotros nos va a juzgar. ¿Por qué? Porque nosotros obedecimos lo que dice la palabra de Dios. Y dice, ojalá, no, se me hace que ya terminó, ojalá esto sea motivo para ellos de alegría y no un peso, pues no les traería a ustedes ventajas. Bueno, ahí termina en el texto de que ellos se desvelan por nuestras almas. Por eso nosotros debemos estar, ¿qué? Sumisos a nuestros dirigentes, que son los sacerdotes. Algo aquí rapidito, esto lo van a mirar también en su libro, pero quiero explicar algo así brevecito, rápido. Por ejemplo, ahí Cristo, Pedro y piedra, entonces Cristo es piedra, sí, pero Pedro también es piedra y nosotros también somos piedras. Pero entonces aquí en San Juan aquí, ¿cuál fue la razón por la cual Jesús le cambia el nombre de Simón a Pedro? Porque ahí dice que Andrés y se lo presentó. Entonces Jesús se quedó fijamente y miró a Pedro. Le dijo, te llamarás, tu nombre es Simón, pero te llamarás Kefas. Ahí está. Te llamarás Kefas, que quiere decir roca, igual a roca, piedra. Entonces, ¿por qué le cambia el nombre? Mismo Jesús le cambia el nombre a Pedro, porque él se llamaba Simón. ¿Por qué? Porque le iba a dar esta misión de que fuera pastor, de apacentar su rebaño. Y entonces aquí pues ya está, como miramos, Mateo 16:18, y ahora yo te digo que tú eres piedra, o sea, roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahí está en Efesios que también que la iglesia no la edifica solamente en Pedro, sino en el fundamento de los apóstoles, que está en Efesios 2:20. Y aquí podemos, ando mal, es que quiero me equivoco. Entonces, por ejemplo, aquí, primera de Pedro 2:8, Cristo es la roca, pero al mismo tiempo Cristo le da también el nombre de piedra a Pedro. O sea que
como por ejemplo ahí como donde dice toda autoridad, como ya decíamos, con la autoridad que el Padre le da a Jesús, Jesús con esa autoridad se la da a Pedro, ¿verdad? Entonces ahí miramos abajo, ya que ya hemos leído esos textos, pero aquí pastor supremo, Cristo es el pastor supremo, pero con la autoridad que el Padre le da, Jesús le da ese nombre a Pedro del pastor supremo aquí en la tierra. Él es en el cielo, pero Pedro es aquí en la tierra. Entonces, como quiera, ahí lo van a ver en su libro, y ahí pueden irlo estudiando poco a poco. Y quiero, es que me fui un poquito rápido ahorita porque ahí está la tarea. Si la apuntan, ahorita voy a pasar a un texto que me faltó la semana pasada. Recuérdenlo. Por ejemplo, ahorita, Mateo 26 no lo leímos, pero cuando viene como tarea, aunque no lo hayamos leído, ustedes lo leen y ese va a ser tarea. El texto que me faltó de la semana pasada, ese ni venía ahí, ni venía en el libro y ni lo leímos. Entonces por eso es que ahorita lo voy a leer. Lo vamos a leer porque es tarea. Entonces, cuando estaba chequeando la tarea, miré que ese texto no venía en el libro, no lo apunté y no lo leímos, pero al chequear el examen, miré que ahí estaba. ¿Ya apuntaron esta tarea? Bueno, me avisan. Ya. 5 minutos, hermano, sí.